Muy buenas tardes a todos, una alegría poder verlos y que nos acompañen en esta instancia que busca ser un espacio de información, de, de despejar consultas, preguntas que todos los profesores y papás tenemos en este momento de regreso a clases presenciales. Nos acompañan, tal como la vez pasada, nuestro equipo de apoderados médicos que nos han asesorado en esta vuelta a clases desde el año pasado. Ellos son Andrea Escobar y Karina Michea, que son pediatras, y Luis Ignacio de la Torre, que es ginecólogo y presidente del Colegio Médico en la Quinta Región. Así que queremos agradecerles a ellos todo el valioso aporte que nos han entregado en este tiempo de preparación. Seguimos ahí consultando siempre, actualizando, les vamos pidiendo, ¿hay alguna actualización, algo que revisar en nuestros protocolos? Y ellos siempre están muy disponibles a colaborarnos, como en esta ocasión. Así que dejar en primer lugar con ustedes a Ignacio de la Torre, quien va a comenzar con la primera de las 3 presentaciones que vamos a tener, y al término vamos a dar espacio para ir respondiendo las preguntas que ustedes van escribiéndonos en el chat y poder entonces responderlas, ojalá todas, al término de este conversatorio. Muchas gracias por la asistencia y dejo a ustedes con Ignacio de la Torre. Hola a todos. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la participación. Quiero partir diciendo que me ha tocado en las últimas 2 semanas ver con mucha alegría cómo 2 de mis 3 hijos han estado haciendo a clase y lo bien que les hace. Y quiero decir eso porque UNICEF y la OMS de alguna manera nos plantearon a la ciencia médica que los colegios, después de lo vivido durante el 2020, las sociedades modernas y los países sobre todo que están desarrollados o aspiran al desarrollo, debían hacer los máximos esfuerzos para que los colegios fueran las primeras instituciones en abrir durante esta pandemia y las últimas en cerrar. Esa era la lógica que estas organizaciones están planteando principalmente por los daños que se producen en otras esferas más allá del riesgo o no de contagio que se produzcan en cuanto a lo que significa suspender las clases. Dicho eso, también hay que comentar que la experiencia internacional demuestra que cuando el retorno a clases se da con protocolos estandarizados y protocolos rigurosos, cuando las salas tienen buenos mecanismos de ventilación y cuando se mantiene, por ejemplo, el uso de mascarilla, la distancia física, los resultados en cuanto a riesgo de contagio son mucho menores a lo que puede ocurrir en otras instancias de la vida cotidiana. Por eso es que muchos de los planteamientos que hemos hecho, es decir, como sociedad, enfoquémonos en tratar de defender el retorno de los niños a clase, poniéndolos a ellos por delante y en el centro de la sociedad, en un retorno que sea seguro. Y desde el Colegio Médico de Chile lo que se pidió fue que existieran protocolos claros en caso de brotes dentro de las comunidades escolares, que los protocolos de cada colegio estuvieran centrados en la comunidad y fueran aplicables para la comunidad educativa y fueran construidos desde la comunidad, de tal manera que fueran válidos ellos y hicieran sentido a la comunidad escolar. Y también que este fuera un proceso voluntario, que fuera un proceso gradual y progresivo y que mantuviera la opción de la teleasistencia o la teleeducación, mientras también se iba reintegrando los estudiantes de manera presencial. Dicho todo eso, les preparé cuál es el escenario actual de salud en la región, porque esto ha estado cambiando bastante drásticamente y les estoy presentando en esta primera gráfica lo que ocurre en la comuna de Valparaíso. En negrito los puntos negros son los casos y en rojo son los fallecidos. Y estamos experimentando entonces, lamentablemente, un aumento en la comuna de Valparaíso de casos activos. Tenemos 500 casos más que en el pic de la pandemia el año pasado, en julio. Y en el caso de los fallecidos, también estamos teniendo más fallecidos por semana en esa comuna que lo que vivimos hace un año atrás. En la siguiente estamos viendo la situación en Viña del Mar. Y ustedes se van a fijar que la curva es más o menos similar. Las diferencias entre Valparaíso y Viña son originales.
en los últimos 11 días los casos activos en Viña y en Valparaíso se mantienen con una diferencia de 25 casos solamente, lo que no es mucho. Y vemos también que en la comuna de Viña del Mar estamos alcanzando los niveles. Con ocurre algo bastante similar. La siguiente, si no me falla la memoria, es Limache. Acá me acordé de algunos apoderados que viven en Limache y traen a su hijo al colegio. Limache está en una condición de mucho menores casos de contagio, pero también preocupa, si ustedes dejan esta curva que va al alza, y esto es lo que se ha denominado en algunos casos segunda ola o tercera ola. ¿Por qué tercera? Pues si ustedes se fijan en esta curva de Limache hay una primera ola, y antes que terminara se produjo como una segunda ola que tiene que ver con el periodo del 18 de septiembre, y después empieza a producirse esta tercera ola que parte principalmente desde mediados de diciembre y suma el efecto del periodo de pre-Navidad, pre-Año Nuevo y luego el periodo de las vacaciones. Dale la siguiente. Ahí Quilpué manifiesta lo mismo que vimos en Viña y Valparaíso, y la última que les tengo de estas curvas es la ocupación de camas UCI. Entonces estamos teniendo más casos activos en la región completa. Este no es un problema de Valparaíso. Y hoy día hubo un cambio en el manejo comunicacional del ministro de Salud porque se llamó a cuarentena Valparaíso y se mantuvo en fase 2 Viña. Se anunció el retroceso a fase 2 de Concón, pero no es un problema de una comuna que está mal y las otras que están bien. Se considera que Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué, Villa Alemana son una conurbación. Significa que están íntimamente relacionadas con una tasa de movilidad entre esas comunas muy alta, lo que hace que lo que afecta a una comuna suele afectar a sus comunas vecinas por la movilidad de las personas. Cuando vemos la ocupación de camas UCI, lo primero que hay que decir es que al día de ayer ya habíamos superado, lamentablemente, nuestro récord de pacientes en cama UCI. El 3 de julio, que había sido el peor momento de la pandemia, habíamos llegado a tener 2.846 pacientes en cama crítica. Hoy en día tenemos 2.851, o sea, 5 casos más. Pero el problema es que el 3 de junio del 2020, esos 2.846 casos representaban un 90% de ocupación de las camas UCI. O sea, siempre nos quedó un 10% de camas libres en el país. Pero hoy día, con nuestros 2.851, esto representa un 93% de ocupación. O sea, estamos con menos camas disponibles y se están agotando todos los esfuerzos posibles para aumentar. ¿Por qué no hemos podido aumentar más las camas UCI? Porque los equipos de salud están agotados, porque hay mucha licencia de trabajadores de la salud vinculadas a COVID y vinculadas a problemas de salud mental también, y porque muchas de las camas que se lograron habilitar en el primer pic de la pandemia no lograron estar disponibles hoy en día como infraestructura. Dale a la siguiente, por favor. Y lo que les estoy mostrando ahí, se ve un poquito chiquitito, pero es las cifras de hoy. Y les pongo estas cifras porque llegamos a la cifra más alta en la quinta región para un solo día. Con 519 casos es la cifra más alta que hemos llegado a tener en un día y estamos en un promedio de positividad de los test del 10%. Ese es el escenario de las comunas de la quinta región. Algunas están sobre este 10%, otras están bajo. Dentro de las comunas que tienen una positividad más alta está Valparaíso, está San Antonio, que tiene un 18% de positividad, y dentro de las que están del promedio hacia abajo está Viña del Mar, está Concón, está Quilpué, pero todas estas comunas están teniendo positividades cercanas entre el 7 y el 10%. Y es importante este número de la positividad, que en palabras simples significa cuántas personas saldrían positivas si yo hago un testeo aleatorio en un lugar determinado. La mayoría de estas personas suelen ser asintomáticas, eso es lo que se llama BAC o búsqueda activa, y el problema que estamos enfrentando actualmente es que esta búsqueda activa ha disminuido mucho en la región y proporcionalmente hay más gente haciéndose testeos porque tienen síntomas. Entonces, cuando hablamos de la positividad, hay que dividirla. La positividad de aquella persona que no tiene síntomas, que está del orden del 3 al 4% en nuestra región, y la positividad de
aquellos casos que son sintomáticos, por ejemplo, alguien que tiene fiebre, tos, dolores musculares, que perdió el olfato o el gusto, esa positividad es del 10 a 15%. Dicho eso, es importante conocer este contexto porque estamos en un escenario sumamente líquido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las reglas del juego que se plantaron en diciembre, en enero, en febrero, hoy día el ministro se ha abierto a cambiarlas. Y hoy día hubo un anuncio muy importante, se planteó que gimnasios y casinos debían cerrar en las comunas en fase 2 y nosotros seguimos planteando que restaurantes, bares, cines son de aquellas instancias que debieran estar también considerando cerrar porque son de alto riesgo de contagio. Me han preguntado mucho, y probablemente es una duda de los acá presentes, si hay datos suficientes para que Viña vaya a cuarentena. La respuesta es, si nosotros aplicáramos los criterios que el año pasado se usaron, probablemente todas las comunas que yo les mostré debieran estar en cuarentena. El punto es que en este momento los indicadores han cambiado un poco y el plan paso a paso fue reformulado. Y en esa reformulación es precisamente donde nosotros, desde el Colegio Médico de Chile y también desde el de Valparaíso, hemos pedido que aquellas actividades que son de alto riesgo se suspendan. En ese sentido, una de esas actividades son precisamente el retorno a clase de los niños, y hay mucha discusión en torno a en qué fase de este plan paso a paso el retorno a clase debiera suspenderse. Y ya vimos lo que pasó en Valparaíso, que retrocedió a partir de hoy a fase 1, y lo que nosotros estamos planteando es que, como lo decía yo al comienzo, los colegios sean lo último en cerrar y lo primero en abrir. Pero para que eso ocurra, no podemos tener restaurantes y bares abiertos funcionando con aglomeraciones, no podemos tener los cines funcionando, no podíamos tener los gimnasios funcionando y al mismo tiempo tener a los niños encerrados en la casa por las otras razones que ahí Andrea también les va a compartir junto con Karina. No sé si ponemos la animación, si viene ahora. Lo que les voy a mostrar ahora es un trabajo que hicimos con la gente de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María, que con el apoyo de simuladores computacionales tomaron las medidas que me dieron de las salas de clase de Sagrada Familia y hicimos una simulación basándonos en un profesor que tuviera coronavirus y cómo se comporta esta simulación cuando tenemos precisamente una ventana abierta y también cuando logramos poner, por ejemplo, un extractor o un movilizador de aire. Vamos a ver si logramos ponerlas y si no las dejamos para el final para que ustedes las vean. Ahí está. Lo que ustedes están viendo ahí es esa, no logramos generar aún que se viera como una especie de con figura humana, pero este póster en naranjo que va lanzando eso, ustedes empiezan a ver cómo las partículas, que se ven como un aerosol, van aumentando, y esto es lo que ocurría en un espacio mal ventilado, como puede ser un cine, como puede ser un bar. A continuación, en esta simulación, le vamos a poner una ventana a este lugar. Y ahí está abierta esta ventana, y ustedes empiezan a ver que las partículas virales ya no van llenando ni saturando el espacio. Esto está simulado solamente 6 minutos dentro de la sala. Se pueden hacer simulaciones mucho más largas, pero lo que quería mostrarles es cuando una persona está eliminando partículas virales, el virus se va a distribuir por los lugares, pero la sola presencia de una ventana y de ahí en adelante distintos números de ventanas va inmediatamente a reducir el riesgo, bajando de un 20 a 30% a un riesgo menor de 0,3% si es que ustedes logran generar una buena ventilación. La última que tenemos es ahora con una ventana y abajito en azul un filtro que hace circular el aire. Y ahí ustedes se fijan que las partículas que inicialmente eran muchas, gracias a la ventana empiezan a movilizarse de una manera distinta. Entonces, la gente de la Santa María está haciéndonos estas simulaciones con el ánimo de que nosotros, entre otras cosas, podamos recomendarle a los colegios
cuántas ventanas debieran tener abiertas, sobre todo cuando viene una época de frío, si es que hay algún aparato en el mercado que se pueda colocar y que no aumente el riesgo. En algunos casos hemos simulado con ventiladores tradicionales y en otros casos con movilizadores de aire que tienen filtros. Al tener filtros atrapan el virus o una buena cantidad de virus. Así que eso también es algo que estamos generando para tratar de dar un poquito más de ciencia en este escenario que es el retorno a clase. Eso es lo que les quería compartir. Hola a todos. Bueno verlos teóricamente, aunque no los vemos. Vamos a iniciar la siguiente sección con Karina y vamos a tocar los temas que junto con el equipo del colegio que hemos estado trabajando nos pareció más pertinente tocar, independiente de que ustedes nos van a ir mandando sus preguntas y vamos a ir tratando entre todos de irlas respondiendo o más bien de ir generando un diálogo, ¿no? Porque esto de tener respuestas precisas, ya hace rato que aprendimos que no las tenemos. Creo que va a comenzar Karina. Hola, buenas. Bueno, primero Ignacio hizo una pequeña introducción, pero creemos que es importante abordar el tema de la salud mental de los niños en pandemia y en confinamiento, ¿ya? Sabemos que no ha sido fácil para ellos enfrentar todo este año 2020. Sabemos también que los niños, dependiendo de su edad, pueden tener distintas reacciones frente a la cuarentena y el confinamiento. Los niños preescolares pueden tener miedo a estar solos, pueden presentar pesadillas, pueden ver también dificultades en el habla, pérdida del control de esfínter, ya sea urinario o fecal, cambios en el apetito, aumento también de los berrinches, quejas y comportamiento inadecuado. En los niños en edad escolar también podemos ver que pueden tener irritabilidad, lloriqueo, trastornos del sueño, alejamiento, tener temor al alejamiento de compañeros o pérdida de interés también en tener amigos, ¿ya? Competencia también por la atención de los padres, se entornan niños más olvidadizos frente a las tareas nuevas o la información aprendida en los colegios a través de distancia. En los adolescentes tienen ya más síntomas físicos que nosotros hemos podido objetivizar en las consultas, ya sea dolor de cabeza, dolor de guatita, trastornos del sueño, disminución de la energía, apatía, aislamiento de sus compañeros o de sus seres queridos, preocupación sobre estigmas y las injusticias, y muchas veces llegan incluso a faltar o evitar las clases online, ¿ya? Ahora con el retorno a la normalidad, un poco que se anunció, también vemos un grupo de niños, sobre todo preadolescentes y adolescentes, que han tomado como un temor a salir, un temor a ir a actos sociales, muchas veces por temor a contagiarse ellos y contagiar a sus seres queridos. ¿Ya? Es importante que nosotros como papás y como adultos sepamos cómo darle la información a los niños, qué temas hablar delante de ellos y no, que el tema de la exposición también a las noticias, también a ellos los afectan, ¿ya? Así que tenemos que ser súper cuidadosos porque lamentablemente durante este año de pandemia sí han aumentado en forma considerable los temas de salud mental en los niños. Las hospitalizaciones por patología psiquiátrica, por intento de suicidio o por temas más, entre comillas, banales, son frecuentes y tenemos que estar nosotros también preparados para enfrentar a nuestros hijos, detectarlo en forma precoz y hacer una intervención, ¿ya? Con el tema de que hablaba Ignacio, de que nuestra prioridad deben ser los niños, eso es un llamado de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que poner a los niños que fueron los más afectados, si bien uno puede decir que hubo una mortalidad importante en adultos y que los niños no se veían afectados con el coronavirus, sí a nivel de salud mental fueron los más afectados. Los tuvimos encerrados un año, vimos todos estos problemas y ahora tienen que ser nuestra prioridad, así como nuestra prioridad fue el año pasado y sigue siendo obviamente el manejo de la pandemia y los pacientes con coronavirus, y tenemos que preocuparnos y no dejar de lado la salud mental de los niños, y debemos hacer todo nuestro esfuerzo como sociedad a que ellos puedan volver a sus colegios, a nuestro colegio, y los otros niños de los otros estratos sociales también tienen que poder volver a sus colegios, y eso tenemos que nosotros como sociedad y como personas tratar de ir hacia allá, ¿ya?
La Andrea va a continuar un poco sobre las medidas ministeriales y los protocolos de qué hacer frente al reinicio de clases. Gracias. Bueno, entonces, este segmento de la presentación está extraído bastante literal de la página del Ministerio de Educación, que tiene el programa Sigamos Aprendiendo, y que nos va a mostrar 4 situaciones que van a ser las más importantes y que pueden pasar, y que de hecho es muy probable que pasen en nuestra institución y en las otras. Y son 4. Siguiente, por favor. Son estas 4 situaciones. Tenemos primero que una persona confirmada con COVID sea, en primera instancia, una persona que cohabita con un miembro de la comunidad educativa, es decir, que alguno de los estudiantes o de los profesores, alguien de la comunidad, haya sido contacto estrecho de una persona ajena a la comunidad, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, si cualquiera de nuestros hijos se juntó con un amigo de afuera, y que este amiguito resultó positivo, o que yo di positiva y mi hijo es mi contacto estrecho, ¿vale? Entonces el caso índice, digamos, no es de la comunidad, sino que alguien de la comunidad es contacto estrecho de alguien de afuera, ¿ya? El segundo caso es un estudiante o alguien de la comunidad, en este caso sí lo diferencia, estudiante que asistió al colegio durante el periodo de transmisibilidad. El tercer caso es cuando ocurren 2 o más estudiantes que asisten durante el periodo de transmisibilidad, ya sea con o sin síntomas, y el último caso es cuando esto es un o asistente de la educación o alguien del equipo directivo. Siguiente. El primer caso, que es cuando algún niño o cualquiera de la comunidad en realidad es contacto estrecho de un caso externo, y en este caso no se van a suspender las clases y la única indicación es que esta persona, que es contacto de alguien externo, va a cumplir la cuarentena preventiva durante 11 días, desde la fecha del último contacto con el caso, incluso si la PCR da negativa. La verdad es que no hay una indicación de tomar PCR propiamente tal, sino más bien de ejecutar la cuarentena durante 11 días, independiente de si está o no con síntomas. Siguiente, por favor. El segundo caso, miento, esto también profundiza una parte, y es cómo definimos el contacto estrecho para casos de la comunidad, ¿no? Son diferentes situaciones. Uno, haber estado más de 15 minutos sin el correcto uso de mascarilla o sin mascarilla de frentón. Uno atrás, por favor. Durante 15 minutos o más, que prácticamente cualquier interacción, por ejemplo, cuando nos juntamos con un amiguito, eso va a ser un contacto estrecho. 2, haber estado en un espacio cerrado 2 horas o más, como oficinas, trabajos, el comedor de mi casa, por ejemplo, sin el correcto uso de mascarilla. O sea, si me junto con otra familia a almorzar el fin de semana, voy a haber estado 2 horas o más en el comedor, voy a haber comido, o sea, sin correcto uso de mascarilla, vamos a hacer contacto estrecho de ellos si es que dan positivo. Tercero, cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a un hogar, como un hostal, internado, etc. Y finalmente, haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a menos de 1 metro con otro ocupante sin el correcto uso de la mascarilla. De nuevo, estas son definiciones para estos casos de un alumno con alguien de la comunidad externa y están en constante revisión y reevaluación. Siguiente, por favor. Esto es el segundo caso, que es cuando un alumno asiste al establecimiento, asiste al colegio durante el periodo de transmisibilidad, que se entiende como 2 días antes de iniciar los síntomas y hasta 11 días después, o 2 días antes de la toma de PCR si por algún motivo nos fuimos a hacer una pesquisa, una búsqueda activa. ¿Ya? Y si da el alumno positivo, se suspenden las clases presenciales del grupo o curso completo durante 11 días. ¿Ya? Porque ahí ellos pasaron a ser contacto estrecho. Y ahí ya no se van a usar esos criterios tan finos. ¿Estuvieron más de 15 minutos con la mascarilla mal puesta o sí? No, ahí se va a hacer un poquito más estricto porque estamos hablando de algo intrainstitución, intracolegio, y la idea es evitar al máximo el riesgo de un brote. Pueden continuar con actividades remotas hasta su reincorporación. O sea, las clases simplemente pasan a ser no presenciales.
El niño o niña con COVID positivo debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades. Esto quiere decir que eventualmente puede durar ese aislamiento más de 11 días según la sintomatología del paciente, del niño. Si distintos niveles están separados físicamente, podrán mantener actividades presenciales en aquellos que no se hayan visto afectados. Y ahí entra la supervisión, en el fondo, de la Seremi, que va a venir a investigar cómo son las interacciones entre cursos. Si es que existen interacciones, tal vez es imposible que cada curso esté por sí solo en el recreo, o se mezclan para hacer clases de música, etc. Ahí viene algo más fino. Pero al menos el curso mismo sí se iría. Quienes presenten síntomas compatibles con COVID y o pasen a ser caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que pueden retomar sus actividades. Siguiente. Y aquí entra lo que yo decía, que se activa en el fondo todo un protocolo. Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el establecimiento, se deben tomar las medidas de aislamiento del caso y sus contactos estrechos, y lo importante es que el aislamiento se hace idealmente por separado. El paciente que es el sintomático, el caso, y todo su grupo de contactos estrechos, ¿ya? El caso que es sospechoso debe ser derivado al centro asistencial, independiente que sea retirado por sus padres, ¿no? Y los contactos estrechos irían a cuarentena domiciliaria o bien a una residencia sanitaria. Tanto casos como contactos estrechos son susceptibles de irse a una residencia sanitaria. Por ejemplo, si en mi casa están los abuelos y que son de riesgo o que no se han podido vacunar, etcétera, si yo soy contacto estrecho de alguien, o mi hijo, el alumno en este caso, se puede pedir por una residencia sanitaria, que son básicamente hoteles. Siguiente, por favor. Anterior. Gracias. La tercera situación es cuando ya pasan a haber 2 o más casos de estudiantes o párvulos de diferentes cursos o grupos, ¿no? Que asistieron al establecimiento durante el periodo de transmisibilidad, donde se va a hacer esa misma suspensión de 11 días, sujeta a la identificación de potenciales contactos. Entonces, ahora sí se va a considerar más fuertemente la suspensión de grupos, niveles o incluso el establecimiento completo. Y hasta aquí llega el protocolo, que eso es sujeto del análisis que va a activarse rápidamente. En teoría, como viene en la siguiente diapo, se va a hacer una evaluación diaria por parte de la Seremi, y cuando se detecte un brote, o sea, 2 casos independientes en el mismo colegio, se va a ejecutar toda una revisión para determinar hasta dónde se va a suspender la presencialidad. Si distintos niveles están separados físicamente, en teoría podrían mantener actividades presenciales, los que no se hayan visto afectados, y todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva por 11 días al menos. Quienes presenten síntomas van a tener que estar en cuarentena hasta que el médico indique que se pueden reincorporar. Siguiente. Y el último caso, el cuarto caso, si un docente, educador o asistente de la educación o miembro del equipo directivo presenta síntomas o es caso positivo, va también a terminar en una suspensión o aislamiento de 11 días, evidentemente sujeta a la identificación de los potenciales contactos. Y ahí hay que hacer un análisis también súper fino a partir de la Seremi, también es un caso que va a activar alarmas, porque hay que revisar finamente si el profesor, por ejemplo, hizo rotación con cursos y si se va a determinar que son contactos estrechos o no. Entonces hasta ahí llega el protocolo, no se puede predecir más, sino que hay que ver caso a caso. ¿Cómo se va a hacer un monitoreo temprano de la aparición de casos en el establecimiento? Porque cada vez que pedimos una PCR, por eso es importante consultar cuando hay síntomas, tenemos que nosotros declararlo en forma obligatoria en un sistema de notificación online nacional que se actualiza automáticamente, que se llama EpiVigilia. No hay ninguna PCR que se procese si no está ingresada en EpiVigilia. Y eso permite una base de datos actualizada permanentemente, a la cual puede acceder la Seremi en forma diaria, y uno ingresa todo tipo de datos, o sea, si es parte del colegio o no, si es alumno, por edad, se van a activar todas las alarmas, y en especial se van a gatillar investigaciones, como dice ahí, ante un conglomerado o clúster, es decir, 2 o más casos en el mismo colegio. Y ahí la Seremi va a iniciar toda la actividad muy de la mano con la comunidad educativa. Siguiente.
Y este es el flujograma que tiene también puesta en la página de Volviendo a Clase, donde se repite en el fondo en forma más visual todo lo que yo les he explicado. ¿Ya? Esto está súper programado ya. Siguiente. También volver a hacer hincapié en lo que ya anticipó Ignacio, que existen programas de búsqueda activa de parte de la Serenia de Salud y que hasta hoy han estado más bien dirigidas a la comunidad en general, y sin embargo puede que se generen estrategias de búsqueda activa dirigidas más bien a las comunidades educativas. Pueden ser para alumnos o para gente que esté afuera del establecimiento educacional. Siguiente, por favor. Hay algunas situaciones más que quisimos comentar, por ejemplo, ¿qué hago si la comuna donde vivo entra en cuarentena y la comuna del colegio no? Esto es lo que dice la página, dice, si la comuna donde reside el alumno se encuentra en cuarentena, deben mantenerse en casa, aunque la comuna del colegio no lo esté. El colegio deberá asegurar que su hijo pueda seguir aprendiendo de forma remota hasta que la comuna avance en el plan paso a paso. Esto es literal. Siguiente. Y aquí la experiencia, estos son datos informales en realidad, que fueron obtenidos a partir de, por parte de un colega, y que muestra que la verdad es que la gran mayoría de los colegios que lograron abrir durante 2020, que fueron prácticamente solo colegios particulares, probablemente en la comuna de Santiago, la gran mayoría, que eran 903 colegios, no tuvieron casos, no alcanzaron a registrarlo. Un 14%, o sea, 124, solo un caso. Y solo en 11, más de un caso, que es el 1%. Y las medidas implementadas básicamente eran cuarentena para el caso y sus contactos estrechos, ya que en la gran mayoría de los casos era un caso aislado, ¿sí? Y solo un 6% suspendió clases en todo el establecimiento. ¿Ya? Estos son datos súper, súper iniciales. La verdad es que, como comentábamos con Karina, es muy importante hacer el énfasis en que esto es lo que se tiene hasta ahora, estos son los protocolos actuales. Puede que se endurezcan, puede ser, puede que se vuelvan más laxos, es más probable. Sin embargo, necesitamos más experiencia, más centros educativos durante más tiempo abiertos, con diferentes realidades, porque tal vez estos fueron los colegios con la mejor realidad. Y eso, tenemos que estar atentos. Siguiente. Mencionar ahí, ¿se pasó de largo o no? ¿La fatiga pandémica? Ah, no, ya. Otra cosa que también hemos discutido con Karina y nos parece súper relevante mencionar es que tenemos que estar súper alerta a vacunarnos. Todos los que formamos parte de la comunidad, en este momento los niños todavía no están en el calendario, esperamos que dentro de este año se puedan incluir. Es muy probable que sea obligatorio o no obligatorio, necesario que en algún momento se vacunen para lograr un porcentaje de cobertura poblacional tan alto que nos permita asegurar la inmunidad de rebaño. Los necesitamos. Y segundo, decir que próximamente debiese comenzar la campaña de influenza anual, y que si bien no tiene una relación súper directa, pero una cosa es la coinfección en aquellos pacientes de riesgo mayores o con patologías de base, pero también si estamos ante escasez de camas, los niños sí con influenza pueden tener patologías graves. Bien lo sabe Karina, que coordina la unidad de paciente crítico de la Ciudad del Mar, entonces es un mensaje que ella fuertemente pidió que incluyéramos. Siguiente. Y algunas palabras para la fatiga pandémica, un término que ya fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud y que nos hizo mucho sentido a todos. Llega a un punto en que da esta sensación de que el problema no termina, y esa desesperación por vernos, que al comienzo era solamente un bichito, una picazón, se vuelve casi insostenible. Y algunos hemos tenido que tomar decisión de empezar a ver a nuestros padres, porque también existe el daño colateral de no verse en la salud mental, no solo de los niños, de los ancianos también. Siguiente, por favor. Pero aunque eso existe, no podemos dejar de decir que aunque a todos nos pasa, tenemos que intentar mantener
la alerta, mantener los brazos arriba aún, y no bajarlos, porque a todos nos pasa, insisto, pero se sabe que cuando han habido brotes, han ocurrido básicamente por exposiciones afuera del colegio. Y probablemente las conductas más riesgosas efectivamente se estén produciendo afuera. Cuando nos vemos con amigos, cuando invitamos a amiguitos a pasar la tarde, sobre todo muchos, cuando organizamos cumpleaños de todo el curso, al revés de lo que uno siempre pidió, que estén todos los miembros del curso integrados, qué sé yo, pucha, este es un año especial, los cumpleaños, si es que se van a celebrar, la verdad es que sugerimos fuertemente respetar el aforo, y no bajar la guardia. Y lo que son los adolescentes también, que tienen una percepción de muy bajo riesgo, pero al mismo tiempo tienen una muy alta responsabilidad en la transmisión. Siguiente. Siguiente, gracias. Ahí se acababa. Yo había hecho una diapo final que no apareció, pero en resumen queremos decir que la situación aún está delicada. Nuevamente decir, no bajar la guardia, a todos estamos realmente sobrepasados y lo único que queremos es ver a nuestros amigos. La idea es hacerlo de la mejor forma posible, rompiendo lo menos los protocolos. Si nos vamos a juntar con alguien, con amigos, tal vez elegir a una familia o dos con la cual vamos a formar una burbuja, ¿no? Eso es el ideal. Intentar hacer estas reuniones en espacios abiertos, de manera que si hay alguna exposición de riesgo, el riesgo real, aunque tengamos que hacer cuarentena, el riesgo real de que nos dé el coronavirus sea el mínimo. Y eso es básicamente. No sé si Cari quiere agregar algo más que se haya quedado en el tintero. Yo quiero, bueno, decir que los casos van a existir, o sea, vamos a tener casos en el colegio. La idea es que esos casos no prolonguen o no esparzan el virus a otros compañeros. Eso va a ser un nuevo trabajo. Es decir, cuando hay un caso, un contacto estrecho o un caso de algún hijo mío o un hijo de cualquiera de ustedes que se contagie y alcance a ir al colegio por periodo de transmisibilidad, es ver qué pasó. ¿Qué pasó con los contactos de su sala? ¿Tuvimos algún segundo caso después de ese caso índice inicial? Y eso nos va a llevar a saber si es que las medidas que nosotros tomamos fueron las medidas que fueron las adecuadas. Ya no hay algo que nosotros digamos, si ustedes pudieron ver, de acuerdo a lo que dijo la Andrea, las medidas tomadas a nivel educacional son mucho más estrictas cuando se considera un caso, o cuando se considera un contacto estrecho, o cuando un curso se va a cuarentena, que lo que existe a nivel comunitario, porque nadie quiere que haya contagios intradomiciliarios o contagios dentro del colegio después de una exposición. Por lo tanto, las medidas actualmente tomadas son mucho más estrictas que las que se toman en la comunidad, ¿ya? Eso es para tranquilidad de los distintos papás que mandan a su hijo al colegio, que cuando se van por aislamiento es distinto cuando se van a aislamiento por un contacto estrecho en la casa, sino que es algo más exagerado y que está bien que lo sea así, ¿ya? Lo otro que la decisión de mandar a un hijo al colegio o no, es de nivel de familia. Ya nosotros tenemos que ver a nivel de personal y de nuestra familia es qué tan riesgoso es que nuestro hijo vaya al colegio y tenga el riesgo de enfermarse, ¿ya? Están expuestos nuestros papás o los abuelitos de los niños a los niños, recibieron sus vacunas o no, las 2 dosis de vacuna y ojalá 30 días después de la exposición de la segunda dosis, o sea, no por recibir una dosis de vacuna ya me tengo que sentir protegido. Están en contacto mis hijos durante la casa a alguien que tenga problema de las defensas, algún paciente inmunodeprimido o no, tengo autorización de mi médico de que mi hijo asista al colegio y yo tengo alguna patología crónica. Esas son cosas que nosotros tenemos que ver como grupo familiar y luego de eso tomar la decisión de enviar a nuestro hijo al colegio. Nosotros sabemos, yo soy totalmente pro clase, o sea, yo quiero que los niños asistan y que tengan una presencialidad en el colegio, pero cada uno tiene que ver cuáles son sus riesgos en el desarrollo normal de su vida familiar. Bueno, gracias Karina, gracias Andrea también. Complementando un poco lo que tú decías, Karina, yo quisiera desde el colegio también ampliar el ámbito dado. Yo creo que en el colegio, ustedes lo han podido percibir, hay mucho protocolo, mucha norma. Estamos realmente impresionados de lo bien que han
llegado los niños con normas muy internalizadas y ellos están dentro del colegio cumpliendo con su lavado de manos en los patios, respetando la distancia, súper conscientes del uso de mascarilla, pero también que los papás reforcemos que cuando nuestros hijos salen del colegio, esas normas las seguimos manteniendo. Cuando llevamos un turno en el auto, todos tenemos que usar mascarilla porque ese niño o ese papá o profesor que llevamos en el auto no es de nuestro grupo familiar, tenemos que usar la mascarilla, tenemos que tener las ventanas, ¿cierto?, abajo, es decir, ampliar el espectro también del cuidado. Vamos les vamos a ir traspasando algunas preguntas a nuestros expositores, algunas también están dirigidas más bien al colegio. Rosa Muente nos pregunta si el colegio tiene programado búsquedas activas en las familias del colegio o en profesores, en fin. Para responderle a Rosa, nuestro equipo de prevención de riesgos y TENS están haciendo las gestiones para tener búsquedas activas en el colegio. Esas búsquedas activas apuntan principalmente a profesores o alumnos, pero sí el ministerio ha anunciado que va a haber búsquedas activas, estos famosos BAC, ¿cierto?, en sectores o barrios aledaños a los colegios donde sí pueden asistir familias. Así que en respuesta a esa consulta estamos haciendo esa gestión, pero las familias por lo general no son búsquedas activas dentro del colegio, pero sí están realizándose en los sectores aledaños. No sé, Ignacio, si tú tienes también ahí más información respecto de los BAC. Sí, es muy importante contar que en la quinta región tenemos un dispositivo que se llama el TTA móvil, que depende de la Seremi. Es un tráiler, un camión bastante grande, que trae 3 unidades en su interior para tomar la muestra directamente, la procesan con un laboratorio que está ahí dentro del camión y hacen la trazabilidad dentro del mismo camión. Eso permite que sea en este momento la forma más rápida de tener un resultado, entre 4 a 6 horas, y todos los días en la página de la Seremi de la quinta región, en el Twitter, en el Instagram de la Seremi, se anuncia dónde va a estar el TTA móvil y dónde van a estar los otros dispositivos de búsqueda activa. Porque además del TTA móvil hay dispositivos, entonces los van moviendo, los han tenido en Concón, los han tenido en Viña, han estado en Reñaca, han estado en Valparaíso y en casi todas las comunas de la región. Y yo les recomiendo, cuando tengan la oportunidad de ir a hacerse el test, aprovechen, porque lo que está ocurriendo hoy en día es que hay personas asintomáticas, como les contaba yo, entre un 4 y un 8% de positividad. Eso quiere decir que en ausencia total de síntomas, en una sala de 25 personas, podría haber alguien que sea asintomático. Y la única manera de hacerlo y detectarlo y cortar la cadena de contagio es precisamente buscando de forma aleatoria en estos grupos de bajo riesgo. Y si por el contrario tiene síntomas, la primera recomendación hoy día, con los números que yo les mostré, más que para asustarlos, es para decirles lo siguiente: coronavirus está vigente, está más vigente y con más contagio que el año pasado en esta misma fecha. Por lo tanto, cualquier cuadro de fiebre, congestión nasal, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, que tenga algún miembro de la familia, no lo minimicen, no le bajen el perfil, vayan y háganse un test de PCR. La gracia de estos dispositivos de BAC y del TTA móvil es que no requieren orden y son gratis. Para muchos de ustedes el tema del pago puede que no sea tan relevante, porque puede que tengan cobertura de su plan de salud, pero el tema de la orden es relevante, porque como dijo Andrea, cada examen de coronavirus hay que subirle a una plataforma que se llama EpiVigila, y no basta una orden médica llenada y firmada, sino que tiene que venir un código que se llama el folio de EpiVigila, y muchos laboratorios, si tú no tienes ese folio, no van el examen. Entonces se ha vuelto un poco engorroso hacerse el examen, y en ese sentido los dispositivos de BAC o búsqueda activa de casos son ideales y espectaculares para hacerlo. Gracias, Ignacio. Tenemos otra pregunta que hace Alejandra. Si nos pueden profundizar un poquito más respecto del proceso de vacunación y el efecto real que puede tener sobre la comunidad de profesores y apoderados, y acompañado a eso, si ustedes creen, si
Viña del Mar, comuna donde se encuentra el colegio, pasara a paso 1, entendiendo el bienestar que entrega el asistir a clases de los niños, ¿habría alguna recomendación que se pudiera seguir con clases en paso 1? Son 2 preguntas que hacemos a nuestro panel. Ya. Con respecto al proceso de vacunación, es importante que a nivel individual, cuando uno logra inmunidad con la vacuna, recién después de 15 días aproximadamente de la segunda dosis, ¿ya? Esa inmunidad no es una inmunidad que uno la pueda medir con anticuerpos, ¿ya? Es importante que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado de que es rápido, que uno puede saber si es que tuvo, si es que quedó con defensas o no, ¿ya? El tipo de vacuna no da ese tipo de inmunidad, por lo tanto yo puedo estar vacunada y puedo tener un test negativo para las defensas, de las defensas antiguas, y eso no significa que yo no tenga defensas contra el coronavirus, en términos simples. ¿Qué es lo que busca la vacuna? No busca no enfermarme, eso es otro punto importante. Yo igual me puedo enfermar, lo que disminuye es recién en un 50% el enfermarme o no enfermarme. O sea, si me expongo, 50% de probabilidades menos de enfermarme, pero esa enfermedad me va a dar mucho más leve que si no estuviera vacunada, ¿ya? Los resultados de los estudios son recién preliminares, ya que todavía no llevamos mucho tiempo posterior a la vacuna, y lo que se ha visto es que disminuye el ingreso a UCI y la necesidad de hospitalización en los pacientes que están vacunados después de su segunda dosis. Entonces, se supone que si yo estoy vacunada, no debiera hospitalizarme ni debiera caer en UCI o en ventilación mecánica. Eso es un poco lo que se ha visto a método de estudio, lamentablemente, en el sur, con una población de adultos mayores de un hogar que fueron vacunados y que se contagiaron, que había más de 40 personas vacunadas. De esos 40 adultos mayores, ninguno estaba grave de los vacunados, solamente creo que 2 requirieron hospitalización, y no por graves, sino que por sus enfermedades, por sus comorbilidades, y lamentablemente un residente de ese hogar falleció, que era uno que no estaba vacunado. Entonces, eso es un poco el impacto de la vacuna en la población de altísimo riesgo, como son los adultos mayores, que pudimos ver que si bien se enfermaron, o sea, tuvieron coronavirus, pero ninguno tuvo coronavirus grave. ¿Qué es lo importante de esto? De que si yo estoy vacunada y yo me enfermo, yo igual puedo transmitir la enfermedad. Por lo tanto, tengo que, a pesar de estar vacunada, seguir usando mi mascarilla y seguir cuidando a mi entorno, ya que muchas veces alguno de ellos puede no poder vacunarse, ya sea porque todavía no está en los grupos de riesgo establecidos por el ministerio o porque tenga alguna contraindicación específica de vacunarse. Sobre todo las embarazadas, que las embarazadas por ahora no están dentro de la población de vacunación porque no existen los suficientes estudios, lo más probable es que más adelante sí se permita vacunarse, pero ellos actualmente no están dentro de los grupos autorizados por el Ministerio de vacunarse. Entonces, si es que yo estoy vacunada y yo tengo un contacto comunitario con la gente pensando que por estar vacunada ya no me voy a enfermar, y después estoy con alguien embarazada, si esa persona va a estar en riesgo de enfermarse y enfermarse grave. Con la otra parte de la pregunta es que si pasamos a cuarentena, ¿seguir manteniendo las clases? Yo creo que no es una opción. Lo que sí tenemos que velar es que existen otros pasos antes de caer en cuarentena, que fue un poco lo que planteó Ignacio, y fue un poco también lo que a nivel ministerial hoy día se dieron un paso adelante, que fue cerrar los gimnasios en fase 2. Yo creo que uno puede ir cerrando más cosas en fase 2 o hacer algo previo a la cuarentena, pero si ya se establece que es cuarentena, ya ahí lamentablemente va a ir de la mano de desarrollo. Ya que ir al colegio, independiente que se trate de una actividad que nosotros debemos proteger, implica el desplazar el furgón, el movilizar mucha gente para que los niños puedan asistir al colegio. Nosotros vemos que la mayoría debe tener la opción de ya sea llevar a su hijo al colegio o llevarlo en un transporte escolar, pero a nivel nacional muchos niños van en micro, se movilizan en colectivo, o sea, es mucha movilidad el llevar a los niños al colegio, y claramente eso en fase 1 no se puede. Gracias, Karina. Mientras respondemos las preguntas que vienen,
Le voy a pedir a Ignacio si puede revisar la pregunta de Jorge Sofía, que está dirigida a él y es un poquito más larga, entonces así vamos avanzando en esa respuesta. Nos pregunta Ingrid si el proceso de vacunación contra la influenza se va a hacer en el colegio, como todos los años, y fue así también el año pasado. Nos contacta CEFAM y lo que entendemos, conversábamos con Andrea y Karina, es que este año incluso se adelantaría. Pero lo más probable, es muy poco probable que eso cambie, sería tal como lo hicimos el año pasado en el colegio, citando a los niños por familia, y bueno, ahí nos hacían presente la importancia que tiene el vacunar a los niños prontamente contra la influenza para no tener que competir, ¿cierto?, con las camas críticas o las UCI que están destinadas a pacientes coronavirus. Luego está la pregunta de Isabel respecto de si un niño tiene 1 o 2 síntomas asociados, pero lo más seguro es que sea un resfrío común, además de dejar de ir al colegio, ¿deben dejar de ir también los hermanos? ¿Se debe hacer un PCR obligatoriamente? Yo ahí dejo a nuestros médicos como su recomendación en un caso como este. Sí, es una pregunta recurrente y tal vez cada uno se va formando una opinión, pero lo que uno ve es que el porcentaje de asintomático es importante, en niños probablemente más, y entre el asintomático y el gran sintomático hay todo un espectro que por lógica son los pocos sintomáticos. Entonces, y esto creo yo, que si van a estar asistiendo al colegio, creo que hay que bajar el umbral y ser un poco más estrictos, y al menos lo mínimo es no enviar y observar, y eso incluye al grupo familiar, sí, de todas maneras, porque si llegara a evolucionar en esa dirección y va a tomarse una PCR y la es, también expusieron los hermanos a sus compañeros. Entonces, yo creo que sí, el esfuerzo tiene que ser que todos los hermanos ese día o ese par de días se van a quedar en casa. Y entiendo yo que van a tener la posibilidad de ese mismo día conectarse vía online, porque de repente uno dice, hoy, esta semana iban a haber cosas muy importantes y ya, le voy a mandar, pero entiendo yo, y me lo confirma Carolina sintiendo, que van a tener la posibilidad de ese mismo día entrar por la vía remota. Evidentemente, si se siente más o menos bien. Pero sí, de todas maneras, mi recomendación es que sí. Pregunta también a alguien si se puede diferenciar la COVID de la gripe. No se puede diferenciar de nada. Y en niños los síntomas pueden ser tan diversos y sutiles o asintomáticos, que en realidad es como dar chapotazos. Todo puede ser. Y de repente te mandan una foto y salieron unas ronchas a la piel. Pucha, no se puede descartar plenamente. Hay casos donde parece poco probable, que es moco solo, sin fiebre, claro, parece poco probable, pero no sabes cómo va a evolucionar. Ese es el problema. Y alguien preguntaba cómo va a evolucionar la pandemia también. No tenemos claridad. Ojalá supiéramos tantas cosas desde antes que hemos ido aprendiendo en el camino. Lo que se espera respecto a las otras enfermedades infecciosas virales es que se logre un efecto rebaño. Como dice Karina, vacunarse no va a disminuir, va a eliminar al menos la circulación del virus, porque vamos a hacer estados virales tal vez muy leves o asintomáticos en mayor porcentaje. Y por lo mismo vamos a estar circulando más y por lo mismo vamos a perpetuar la circulación. Lo más probable, hasta que la población vacunada logre un porcentaje tal que para diversos virus puede ser un 80, 85, 90, eso no lo sabemos realmente, deberíamos llegar a un punto donde ya se produce un quiebre, y ese es el efecto rebaño que tanto se nombra, donde baja marcadamente la circulación. ¿Y cuánto tiempo debería durar esta protección? No tenemos idea. Los estudios hasta ahora miden más o menos 6 meses de seguimiento con una súper buena efectividad en cuanto a enfermedad severa, como dijo Karina. ¿Y qué va a pasar después? No sabemos si vamos a necesitar vacunas periódicas, anuales, cada 2 años, no lo sabemos. Estamos trabajando como a corto plazo. Me voy a colgar de tu respuesta respecto de las vacunas, Andrea, para transmitirle también la pregunta de César, que nos dice que pregunta cómo van los resultados de las vacunas que se están utilizando en Chile. Tiene entendido que AstraZeneca la están sacando por problemas que se han presentado con los pacientes que se han vacunado.
Sí, No sé eso si tienen información. salió hoy día en las noticias, pero la población, o sea, vacunada con AstraZeneca ha sido el mínimo, o sea, la mayoría de las vacunas, creo que de ninguna. Estoy casi segura que son la mayoría por CoronaVac, la vacuna de origen China, que esa es la mayoría. Sobre el 90% están recibiendo esa vacuna y el resto es la vacuna Pfizer, que es la que recibió inicialmente el personal de salud que trabajaba en UCI, y actualmente también a los pacientes que estaban con inmunocomprometidos también estaban recibiendo Pfizer. Así que por lo menos la vacuna de AstraZeneca creo que no va a ser un problema acá a nivel país, ¿ya? Los que yo les dije de los resultados del porcentaje de vacuna, de resultados de la inmunidad, es con la vacuna CoronaVac, que son los resultados de la vacuna china que él estaba recibiendo y que vamos a recibir la mayoría de la población por un tema de manejo y de facilidad de vacunar. La vacuna Pfizer, el método de conservación es súper complicado y es casi imposible vacunar a nuestra población con esa vacuna. En cambio, la otra vacuna es mucho más fácil de manipular. Perfecto, no sé si Ignacio está ahí Iba a subir a visible. pabellón, así que no sé si está muy visible. Sí, estaba pero... con... Estoy acá, estoy acá. Ahí, Mira, ¿pudiste revisar, sí, Jorge, la pregunta de Jorge? Sí, revisé la pregunta. Los casos activos calculan principalmente sumando todos los casos nuevos por 11 días. Entonces, la forma más simple de calcularlo, tú puedes ver el reporte de una ciudad, de una región o del país y tomas los casos acumulados al día de hoy, te vas a los casos acumulados hace 11 días y al hacer la resta tienes los casos activos en este momento. Esa es la forma como se calcula. Sí, y sí nos hemos encontrado que a veces hay diferencias en los cálculos porque se están considerando los casos con PCR positivo más los casos probables en algunos informes que se presentan y en otros informes no los consideran, sino que solo toman en consideración los casos positivos. Y lo Yo, otro también... lamentablemente los tengo que dejar porque una paciente Gracias, aquí Ignacio. se adelantó con su guagüita, así que tengo que irme a acompañarla Como en este siempre, proceso. Así que muchas te gracias a usted por el agradecemos. espacio y por la paciencia. Y otra Gracias, cosa Ignacio. también que no hace coincidir esos valores es porque se considera, y bien Ignacio dijo que era desde la PCR, cuando hay demora en el resultado de la PCR, se pierden esos días, porque son días desde la toma del examen. Entonces, si es que yo me tomé la muestra hoy, pero mi resultado está en 2 días más, mis 11 días corren desde hoy, pero para el informe epidemiológico está en 2 días más. Entonces, por eso no coincide, si uno suma 11 días atrás hasta hoy día, no coinciden los casos activos con las muestras de PCR. A mí también me saltó la misma duda cuando empezaron a nombrar los casos activos y revisé eso. Perfecto, yo me salté una pregunta muy importante que todos los papás se estarán haciendo y los alumnos también. Si hay un plan para el invierno cuando bajen mucho las temperaturas y tengamos que tener, ¿cierto?, asegurada la ventilación. La verdad es que todavía no lo tenemos del todo resuelto, por eso es que es muy importante tener estos apoyos que nos trae Ignacio, por ejemplo, respecto de cuántas ventanas podemos tener abiertas y qué sistema de conservación de temperatura que sí podemos implementar. Así que cuando esa información ya la tengamos, hayamos avanzado, la vamos a compartir, pero en este minuto no está definido ese plan. Sí, es importante también sabemos, saber Karina. Que, bueno, mi decisión es que hay que ir abrigados, hay que favorecer la ventilación a como dé lugar. Obviamente uno puede tener algún sistema de calefacción, pero no va a ser muy efectivo si es que nosotros tenemos la ventilación. Tenemos que prepararnos más que nada en cómo vamos a abrigar para que puedan salir al patio durante todo el año. Eso incluye invierno, tendrán que ocupar alguna jardinera impermeable si está lloviendo, pero tenemos que potenciar en otros países donde pasan la mayoría de parte de invierno, los niños igual salen al patio, igual, no sé, en Alemania, en invierno uno ve en los patios de los colegios los niños con botas, con traje impermeable, abrigados, pero tienen que salir. O sea, no puede ser que en invierno, porque esté lloviendo, dejemos a los niños en las salas de clases durante los recreos o durante sus actividades que deberían hacer al aire libre. Los virus, si bien con el frío tienen mayor facilidad
para ingresar al cuerpo, como los respiratorios, el respiratorio sincicial, el rinovirus que causa el común, tienen que estar presentes. O sea, no yo por el hecho de estar al aire libre, con frío, la nieve, me voy a resfriar. Ya eso no es así. Tengo que estar expuesta a un virus para resfriarme, no por el solo hecho de exponerme al frío, ¿ya? Si yo no me expongo a ningún virus y estoy en un ambiente helado, no me tengo por qué enfermar. Eso es importante que tengamos toda la tranquilidad. En el uso de mascarilla, con el lavado de manos y con el distanciamiento social, debieran disminuir también la circulación de los otros virus. Si mantenemos nuestras medidas de aislamiento, protegiéndonos con el coronavirus, también nos vamos a estar protegiendo de las otras enfermedades. Así que también debiéramos, si nosotros respetamos las medidas a nivel escolar y a nivel extraescolar en nuestro día a día, debiéramos también enfermarnos menos. Gracias. Ahí, Andrea, vamos a desbloquear tu micrófono para que te podamos escuchar. Ahí tú también le das eso. Pero respondió fantástico la Karina, maravilloso. Mi discurso cuando recibimos guagüita y les damos la primera educación, siempre ha sido, el problema no es el aire, no es el frío, el problema somos nosotros los humanos. Yo prefiero que salgan las mamás con guaguas, incluso recién nacidas, a caminar, porque están estresadísimas adentro con la guagua, con cólico llorando, y sal a caminar, da una vuelta por la manzana, quien mire los pajaritos lo van a disfrutar mucho, se van a relajar, y por eso no se van a enfermar. Sí se van a enfermar si van al cumpleaños de la abuelita y llega la mamá con la guaguita y todos dicen, uy, llegó Felipito y vamos a cerrar las ventanas para que no haya aire, no hayan corrientes, y ahí si pudiéramos ver con fluorescencia, fiesta de virus. Ese es como mi discurso repetitivo para las mamás. Entonces, prefiero que salgas, pero que no vayas a lugares con gente. Y esa misma estrategia hay que aplicarla más que nunca ahora. Sí, complementando la respuesta de ustedes, también el dar flexibilidad en el uso del uniforme este año, mientras estemos en contingencia COVID, responde a lo mismo. Tal vez el buzo, el uniforme, la camisa, el pantalón, no es lo más abrigado para que en invierno asistan los niños, no hay problema. Si hay alguna ropa, aunque sea ropa de calle, más abrigada, van a poder usarla para que puedan bien conciliar ambas cosas. La ventilación es algo a lo que no vamos a poder renunciar en una sala de clases, así que ahí vamos a irles contando cómo lo vamos a resolver. Tenemos una última pregunta porque ya estamos en el tiempo y no queremos abusar de nuestras expositoras que además están en medio de turnos y como ustedes ven están con mucho trabajo. María Gracia nos pregunta qué tan cierto es esto de que porque los niños entre medio mayor y cuarto básico casi no tienen vellos en la nariz, tienen menos probabilidades de contagio. No, no es un tema de vello, es un tema por un receptor. O sea, es un receptor que está en la mucosa nasal y que el virus se adhiere a ese receptor. ¿Ya? Inicialmente se pensaba que los niños se contagiaban más y eran como grandes difusores del virus, y eso ha ido cambiando. Y por eso también les da, más que no se enfermen más, no les da generalmente no les da enfermedades graves. O sea, los niños infectados, el porcentaje de enfermedad grave es mucho menor. La mayoría son asintomáticos o con síntomas leves. Agradecerles nuevamente, no queremos, como les decía, extendernos mucho más. La idea es que podamos continuar teniendo estos espacios de diálogo, de aprendizaje en conjunto. Esto es un tema que no depende solo de los profesores, solo de quien toma la temperatura de ustedes como papás, sino que de todos en su conjunto. Así que el ánimo y el espíritu ha sido siempre poder trabajar muy unidos, las familias, los profesores, la de colegio, para que en el fondo este retorno sea realmente seguro o minimice al máximo los riesgos de contagio para que nuestros niños puedan, como veíamos de manera tan importante, retomar esto que es tan natural y tan inherente a la infancia, que es la escuela como institución. Los niños están íntimamente relacionados a este espacio. En ese mismo sentido, quiero dejarlos invitados para el próximo encuentro que queremos tener ahora con el equipo de psicólogos de nuestro colegio, que está preparado
preparando una charla para todos los apoderados que dice relación con el bienestar socioemocional. Es el día 25, jueves 25 de marzo, y tengo aquí una notificación que me está tapando, a las 18 horas. Ya el 25 de marzo lo vamos a compartir con ustedes. Vamos a abrir también un espacio para hablar justamente salud mental, cómo hacemos, ¿cierto?, con nuestros niños en este retorno, qué es esperable en las distintas etapas de su desarrollo en este contexto que ellos estén viviendo, y qué consejos también como papás de parte de nuestros psicólogos. Andrea. Una última cosita que ya lo habíamos comentado. Gracias a los profesores. Gracias, porque ya Andrea. saben por qué. Sí, y ahí también aprovecho de ocupar este espacio, que empaticemos también con los profesores que están dando todo para que este retorno sea lo más seguro para los niños, que puedan realmente aprender, los que están en la casa, los que están presencial, y obviamente estamos en un periodo de ajuste, de adaptación a nuevas tecnologías que requiere también un poquito de tiempo. Y en la medida que ustedes también nos apoyen desde la casa con su comprensión frente a los posibles debilidades que pueda tener, por ejemplo, un tema técnico, no sé, es muy importante también para los profesores. Así que gracias, Andrea, por esa consideración. Gracias a todos también. ¿Sí, Karina? Jorge preguntó, tenía al parecer la mitad de su pregunta resuelta, que pregunta quién es la autoridad sanitaria con la facultad de dar el alta oficial. Ya eso es a nivel de la Seremi, la alta oficial. O sea, cuando hay un caso de coronavirus hay un seguimiento activo, quieren comunicarse diariamente con la familia, y se supone que son 11 días como el alta oficial de un caso leve, 11 días desde el inicio de los síntomas o desde la toma de PCR cuando es un caso sintomático, ¿ya? Cuando los síntomas continúan, ahí la da directamente ya sea la Seremi o el médico de cabecera a la familia cuando ya se acaban los síntomas. Pero oficialmente es desde 11 días la toma de muestra cuando es asintomático o del inicio de los síntomas. Y la Seremi es la que da el alto, o sea, no es como el grupo de la Seremi que solo están directamente con la familia. Muchas gracias, Karina. Yo me había saltado la pregunta de Jorge, así que ahí creo que abordamos todas las preguntas del panel de hoy. Les agradecemos la asistencia, los esperamos el 25 a las 18 horas con el encuentro de los psicólogos para apoyar el bienestar socioemocional de nuestros niños, y a Karina, Andrea y a Ignacio, que ya partió a pabellón, les agradecemos también nuevamente su disposición y la gran presentación y el poder ser tan claros, ¿cierto?, en cada una de las respuestas que nos han dado. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde y esperamos seguirlos recibiendo con sus niños en la puerta del colegio como todos los días. Que estén muy bien.